vuelvo con vosotras. Ahora voy a presentar brevemente a las compañeras, colegas, amigas y profesionales a las que hemos invitado y han tenido la generosidad, como siempre la han tenido con su colegio profesional, de querer colaborar y participar con nosotras en este espacio de encuentro, de reflexión, y las mando un beso virtual enorme y paso a presentarlas. Cuando me dé Mari, paso. Bueno, en primer lugar, os presento a Concha Vicente, que es doctora en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Complutense y tiene un máster en Trabajo Social Comunitario, Gestión, Evaluación de Servicios Sociales. Es terapeuta familiar y de pareja, supervisora docente, miembro del equipo terapéutico y docente del Grupo Zurbano de terapia familiar. Desde el año 2005 es profesora asociada en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense. Asimismo, es formadora y supervisora externa de grupos asistenciales en diferentes contextos. Ha trabajado en diferentes contextos sanitarios relacionados con la salud mental comunitaria desde 1987. A partir del año 93 ha desarrollado su actividad como trabajadora social sanitaria en el Centro de Salud Mental de Chamartín, dependiente de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, en los programas de hospitalización parcial y rehabilitación y continuidad de cuidados. Actualmente y desde febrero del 2020, en plena pandemia, es jefa del Servicio de Trabajo Social del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Bueno, he de deciros que Concha Vicente va a hacer la intervención virtual. Sí, o sea, en diferido. Virtual estamos todas. Sí. Bueno, a continuación, nuestra compañera Loreto Aranda, diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Comillas, tiene un máster en Migraciones, Relaciones Intercomunitarias y Dirección de Centros de Servicios Sociales. Ha trabajado en diferentes contextos sociocomunitarios, desarrollando puestos de gestión y responsabilidad desde el año 94. Actualmente ocupa el puesto de responsable de Departamento de Calidad, Innovación y Formación, consultora interna para la gestión y dirección en la implantación del sistema de calidad en Hartford. Es auditora interna de la norma ENISO y es la responsable del programa de gestión e intervención socioeducativa, gestión integral de programas sociocomunitarios, diseño, gestión, formación de equipos técnicos, supervisión profesional y evaluación en Hartford. También es profesora colaboradora en el grado de Trabajo Social y en el doble grado de Trabajo Social y Criminología en las asignaturas de Gestión de Organizaciones Sociales, Intervención en Contextos Multiculturales, Supervisión de Prácticas Profesionales y es coordinadora de prácticas de grado de Trabajo Social y doble grado. Vale. Luego continuamos con Gemma. Bueno, Gemma Gallardo Pérez es graduada en Trabajo Social por la Universidad Complutense. Entre su formación destaca dirección y gestión de ONGs y otras organizaciones no lucrativas. Es máster en terapia familiar sistémica, es máster universitario en exclusión social, integración y ciudadanía, es directora de centros de servicios sociales de iniciativa privada y experta universitaria en evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social. Ha ocupado diferentes puestos en la Comisión Permanente de APN España, en la Junta Directiva de APN Madrid y en el Colegio de Trabajo Social. Ha sido vicedecana muchos años y creo que vocal también. Ha sido directora general de Servicios Sociales e Innovación Social en la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad desde septiembre de 2019 hasta julio de 2021. Y en la actualidad es la directora general de la Asociación Provivienda. Y por último, nuestra compañera Patricia Bezuna Artea, diplomada en Trabajo Social y licenciada en Antropología Social y Cultural. Actualmente es la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Profesionalmente ha desempeñado diferentes puestos relacionados con los servicios sociales y la acción social, tanto en el sector privado como en el público. Su último empleo fue directora de Bienestar Social del Ayuntamiento de Móstoles, en Madrid. Bueno, pues con este plantel de grandes mujeres, grandes compañeras y grandes personas, aquí os dejo y le paso el testigo a mi compañera Ana. Un abrazo a todas. Muchas gracias, Belén. Bueno, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias a las compañeras que ahora aparecerán también en pantalla. Antes de que esto ocurra, quería un poco situar el contenido de la mesa. Vamos a reflexionar sobre todo desde el compartir la experiencia de las compañeras y que analizaremos también, ¿no? Porque son referentes, ¿no? Y cómo eso, qué responsabilidad les da, que digamos de referentes de otras compañías y muchas también que no han podido participar en este evento, pero que también lo son, ¿no? Y son mujeres trabajadoras sociales que han conseguido, bueno, pues ocupar puestos de responsabilidad y están en puestos de toma de decisiones que es importante visibilizar. La idea es que podamos reflexionar sobre aquellos factores, tanto externos como internos, que dificultan, ¿no? el que las mujeres podamos llegar a ocupar estos puestos de responsabilidad. Está claro y está vinculado totalmente con los mandatos de género y con la socialización, ¿no? Esta socialización, ¿no? en un sistema patriarcal en el que en función, ¿no? de ser mujer o hombre, pues ya parece que tenemos asignado estos mandatos que hacen que tengamos que educarnos de una forma diferente y desempeñar roles distintos. Esto es lo que provoca una segregación laboral, en general, en todas las profesiones, entre ellas, por ejemplo, la elección de los estudios de trabajo social, que ha sido siempre, junto con otras, una profesión feminizada, ¿no? Luego se han ido incorporando varones, igual que hay otras profesiones que son masculinizadas, en las que principalmente hay hombres. Queremos analizar que precisamente en una profesión como la del trabajo social, principalmente feminizada, en la que además existe una segregación horizontal femenina, en la base, es mujeres quienes que esencialmente la constituyen, desde los estudios universitarios hasta luego el ejercicio y desarrollo de la profesión, hay en contrapuesto una segregación vertical masculina, teniendo en cuenta la proporción de hombres que realizan estos estudios, como también aquellos que luego desarrollan y ejercen, ¿no? la profesión. Ya ha habido estudios previos importantes a destacar de compañeras en las que se ha hecho este análisis para efectivamente constatar que existe esta segregación vertical y que existe, por tanto, un techo de cristal. La idea también es contar con referentes que nos permitan al resto de mujeres trabajadoras sociales reflexionar sobre ello, reflexionar sobre esos mandatos y estereotipos que todavía siguen funcionando y que están muy arraigados, aunque creamos en esa falsa igualdad de oportunidades, pero que hacen que muchas veces incluso nos autoexcluyamos, ¿no? a la hora de acceder a determinados puestos o esferas a nivel laboral. Entre estos conflictos internos y estos procesos psicológicos que son un poco, bueno, pues que no son muy positivos para nosotras, estaría el desarrollar principalmente, más que los hombres, este síndrome de la impostora, que también vamos a ver las compañeras si han podido experimentar en algún caso algunas de las posiciones de este síndrome, o no solo una, más de ellas. Vamos a empezar con unas ilustraciones que creo que van a marcar muy bien estos mandatos de género y estos estereotipos, y pensemos un poquito en ellos porque yo creo que es una realidad que todavía es muy evidente. Estas ilustraciones han sido realizadas por el ilustrador Pernas, que la verdad es que nos ha cogido muy bien cuál era el mensaje y nos lo ha ajustado muy bien también a lo que queríamos transmitir y a la profesión. También se encargó de la campaña del año pasado y nuestra felicitación también para el profesional, ¿no? que las ha desarrollado para Pernas. Vamos, si te parece, Mar, a poner algunas de ellas, que seguro que las habéis visto ya en redes, y luego vamos a dar paso a cada una de las compañeras.
Este sería el cartel. Y bueno, vamos haciendo un poco un proceso, ¿no? Desde pues, una chica que está en una fiesta de facultad y en la que bueno, pues, dos chicos la miran y bueno, pues verbalizan mirarla de fiesta a saber cómo aprueba luego. La siguiente es una mujer en una biblioteca y del mismo modo, bueno, además con el libro de trabajo social, que eso nos ha gustado mucho, tanto estudiar y pensará que llegará a ser presidenta del gobierno. Efectivamente llegó a ser presidenta de gobierno y el mensaje posterior es a saber lo que habrá hecho para conseguir ese cargo. Tan habitual también el que se pueda comentar que qué triste, ¿no?, que una mujer esté en un ámbito laboral en el que a lo mejor están muchísimas horas de trabajo, y comentarios como qué triste, seguro que nadie le espera en casa, como si tuviéramos que suplir la falta o carencia, ¿no?, de determinadas esferas personales o familiares con el trabajo. En este caso, que es algo que es muy habitual, no que sea el hombre el que coja el permiso de paternidad, pero sí, todavía se ve como algo que sorprende, ¿no?, y que eso también hace que a las mujeres nos ponga en una situación de crítica. Bueno, pues es un hombre despidiéndose de su mujer que se marcha a trabajar con el bebé en brazos, que tengas un buen día, cariño, y un matrimonio en la calle, cómo es posible que él sea el que se coja el permiso de paternidad y no ella, ¿no? Que es un poco lo que también podríamos entrar en lo que nos hace sentirnos en ocasiones o bien elegir o bien sentir que no hacemos una cosa o la otra bien y ser mala madre. La siguiente, bueno, pues son dos... la anterior, Max, nos puedes poner, es pues dos, les hemos puesto como cavernícolas, ¿no?, porque podría ser precisamente el pensamiento hoy en día, pero bueno, tiene que ver mucho con esa falsa igualdad en el que ella, después de toda esa jornada de trabajo, y porque, bueno, porque la negociación en la corresponsabilidad tiene que ver con esto, ¿no? Pues él está haciendo la cena mientras ella pues está descansando y viendo la televisión, y lo llaman igualdad. Si ella no trabajase tanto fuera de casa, esto no sería necesario. Hemos querido hacer un guiño también a las empleadas del hogar y nos parecía importante, ¿no?, que, bueno, pues como una mujer que viene de realizar su trabajo, además de limpieza, y después de la larga jornada laboral a descansar, ¿no?, como se encuentran, bueno, pues con la casa, con su nieto, amo, y era importante también hacer un guiño, ¿no?, a estas mujeres. Y también a la importancia que tienen, ¿no?, en esa parte de conciliación de otras, de sus hijas principalmente. Bueno, y por último, pues algo muy típico, tópico, la mujer no tiene la suficiente autoridad para ocupar cargos directivos, y esto es algo que tiene que ver con lo que introducía antes de los mandatos de género, que nosotras mismas en muchos casos nos hemos llegado a creer, y que eso también es lo que dificulta y construye ese techo de cristal del que vamos a ir hablando. Ahora sí, lo que vamos a hacer es empezar hablando con Concha. Concha no ha podido estar hoy presente y por eso hemos tenido que hacer una grabación para que lo esté, y vamos a introducir en este momento su presentación para poder continuar con las conversaciones y el compartir del resto de compañeras. Si quieres, Mar. Ya no te voy a decir los retos y acciones de esa hoja de ruta, ¿no?, para romper techos de cristal y para ir en esta línea, porque hay uno clarísimo en el que tú ya estás metida, que es todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Y la formación en el ámbito académico, en trabajar, en introducir, ¿no?, esas gafas moradas, que yo a veces digo que no solamente son moradas, tienen que ser gafas moradas y, como digo yo, de bucear, para poder ver toda esa base, ¿no?, que tenemos debajo del iceberg. Pero, ¿qué otras cuestiones crees que son importantes, ¿no? Ahora nos van a escuchar muchísimas alumnas tuyas, seguramente, colegiadas, no colegiadas, compañeras. ¿En qué línea tenemos que seguir? Desde la sororidad, por supuesto, que es importantísimo.
Perdonad los directos, pero bueno, os hemos puesto la última parte. Vamos a empezar con la primera parte introductoria de Concha, que no hemos desvelado los retos todavía que proponía. Así es que vamos a retomarlo desde la introducción. Muchas gracias, Mar. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me hace especial ilusión estar aquí compartiendo un ratico, ¿no? con mujeres para mujeres. Me hacía mucha ilusión estar y me hacía muchísima más ilusión todavía poder compartir el rato con Patricia, con Loreto y con Gemma, ¿no? Me parece que lo realmente hermoso del encuentro era precisamente este, ¿no? El de poder conversar, compartir en grupo lo que ha sido nuestra experiencia, la situación actual y posiblemente cómo vemos algunas cuestiones de futuro en relación al género y en relación a la profesión. Ha habido un problema que no, bueno, al que yo creo que no hay que darle más importancia que la que tiene. Soy la profesora de trabajo social desde la perspectiva de género, pero soy profesora asociada. Y bueno, todas conocemos, yo creo, todas y todos conocemos cómo es de jerárquica la estructura universitaria. Parece que ha salido una nueva normativa en la que dice que los profesores asociados no podemos hacer nada fuera, o sea, nada que esté dentro de nuestro horario docente, más allá que la libertad de cátedra te pueda permitir, obviamente, introducir esta actividad dentro de tu asignatura. Pero bueno, no ha sido posible. Agradezco mucho el que se me grabe y el darme la posibilidad de participar. Y bueno, pues aquí estoy, un poco para charlar y compartir contigo experiencias, ¿no? No solo la mía, también la tuya, ¿no? Muchas gracias, Concha. Pues bueno, la idea era crear una mesa y contar con mujeres trabajadoras sociales referentes. Es verdad que la palabra referente a veces como que nos impone, ¿no? Bueno, pues eso también lo vamos a ver un poco. Yo creo que es importante que partamos de ahí, de por qué nos impone, ¿no? Y por qué nos cuesta a las mujeres en general, ¿no? Sobre todo, y en esta profesión en particular, bueno, pues creernos o darnos valor, ¿no? Como mujeres profesionales referentes. Partimos de reflexionar sobre esto, sobre qué factores a nivel externo, qué mandatos de género, esa socialización diferenciada, ¿no? En roles de género, que en roles que se atribuyen a las mujeres por el hecho de ser mujeres o a los hombres, y que van a condicionar nuestro desarrollo personal y por supuesto también profesional, y lo sigue haciendo, ¿no? Y esos factores externos también que están relacionados, como tienen que pues, la falta de posibilidad de conciliación familiar, personal, esa brecha salarial que también existe, y cómo todo esto también nos dificulta y muchas veces hace que nos sintamos o en la elección de tener que elegir o con la presión de no estar haciendo ninguna de las dos cosas bien. ¿Qué es lo que se espera de nosotras? Es un poco lo que nos han socializado, ¿no? Hacer lo que se espera de nosotras, y lo que se espera de nosotras nos lo marca el rol de género, ¿no? Esa construcción social. Estamos hablando de una profesión. Cuando hablamos de segregación horizontal femenina es porque es una profesión feminizada totalmente, en el sentido de que, bueno, está a nivel ocupacional principalmente formada por mujeres,
y sin embargo choca con una segregación vertical masculina, que llega a ser jerárquica en muchos casos, ¿no? De puestos que realmente son casi imposibles de alcanzar. En el caso de las mujeres nos encontramos, si acaso, con mandos intermedios o puestos intermedios, ¿no? y casi siempre liderando a equipos formados también por mujeres. También se nos asignan puestos de responsabilidad muy relacionados también con el género. Y esto pasa tanto en el ámbito académico, hay compañeras que ya hicieron estudios, ¿no? y que es importante que además continuemos en esto. Yo quería saber un poco cuál es tu opinión sobre ello. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde que elegiste hacer, ¿no? estudiar esta disciplina? ¿Qué te has encontrado en ese ámbito como estudiante? Después, a la hora de poder, ¿no? desarrollarte profesionalmente y formalmente, si has creído que has necesitado tener más méritos formativos o tener que formarte más para, ¿no? alcanzar quizás o darte más, destacar dentro de tu profesión, y hasta el día de hoy como jefa de servicio, ¿no? de trabajo social de un hospital como el Gregorio Marañón. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Concha? ¿Con qué dificultades te has encontrado en este sentido, Concha? Voy a contar una anécdota que yo he recuperado ahora, ¿no? Yo he dado diferentes asignaturas en la facultad, ¿no? Desde que llegué en el 2005. Y este año estoy dando trabajo social desde la perspectiva de género. Preparando la asignatura en el otoño, porque es una asignatura de ahora del segundo cuatrimestre, a mí me venía a la cabeza una anécdota de mi infancia que yo creo que me marcó mucho y me determinó mucho en mi formación y en mi recorrido. Yo nací en un pueblo muy pequeño, era un pueblo que en aquellos entonces era muy grande, tenía 1500 habitantes, ahora no llega a 600, ¿no? Pero había una escuela, una gran escuela. Entonces, a esa escuela venían generalmente maestros o maestras casadas, que él también era maestro. Pero cayó en un momento de mi infancia una chica muy joven, una maestra muy joven, una mujer que yo la recuerdo muy linda, no recuerdo su nombre, ¿no? Pero era una mujer que llegó al pueblo sola, que no se le conocía novio y que rompió de alguna manera barreras, ¿no? Entonces esta mujer de vez en cuando nos invitaba a merendar a su casa, ¿no? Una cosa lindísima para unas muchachas de pueblo que teníamos poco recorrido y poco mundo, más allá del que pudiéramos imaginar, que también te digo que era mucho, ¿no? Entonces, en una de las meriendas, y a mí se me ocurrió la siguiente pregunta, y era, porque ella nos permitía que la tuteáramos cuando no estábamos en clase, ¿no? Y entonces le digo, ¿y tú no te aburres sola en casa? ¿No? La pregunta era tan ingenua como tonta, ¿no? Pero lo más alucinante fue la respuesta de mi amiga, que fue: una mujer de su casa jamás se aburre. Yo dije, leche, aquí hay algo que no va, ¿no? Porque yo estoy segura que limpiando me aburriría, ¿no? Todo el día. Y yo creo que a partir de ahí ha sido todo el tiempo como una búsqueda y un intento de armonizar el afuera con el adentro, ¿no? Yo creo que las mujeres de mi generación, las mujeres de los 60, hemos estado ahí muy divididas siempre en torno al adentro y al afuera, cómo conjugar, cómo armonizar aquello que se esperaba de nosotras socialmente con aquello que deseábamos emocionalmente, ¿no? Esta individuación relacional que habla Almudena Hernández. Y yo creo que ahí todas, todas, las mujeres en general hemos hecho un gran esfuerzo por conciliar, porque no ha sido fácil.
vértelas con los mandatos de género que venían de una España profunda y que venían además de una España totalmente imbricada con la sección femenina y los mandatos de género de la sección femenina, ¿no? Entonces, a la hora de elegir qué estudiar, pues era todo un tema, porque también las opciones de estudio estaban muy mediatizadas por la propia condición femenina, ¿no? ¿Qué podíamos estudiar las mujeres de los pueblos? Enfermería, perdona, magisterio o trabajo social en las situaciones más innovadoras. ¿Por qué estudié trabajo social? Pues supongo que porque encajaba con esta alma peleona mía, ¿no? Que a ratos ha estado más o menos domada, a ratos ha estado más o menos efervescente, ¿no? E indudablemente ha sido todo un proceso, porque cuando yo estudiamos en la escuela oficial, en la escuela oficial de la Complutense, que era la escuela adscrita a la Complutense. Y ahí eran media docena de varones y todo lo demás mujeres. Era una matrícula de 150 alumnas y alumnos, ¿no? Mayoritariamente alumnas, hablemos de alumnas. Recuerdo que la broma era que en aquella época estaban, esta broma la hacían de sí mismos los chicos. Los chicos estamos los que pregonamos con el catecismo y los que dictamos sentencia con el manifiesto comunista. Y esto estaba ahí, porque los chicos, o bien los curas dando guerra y con la teología de la liberación, o bien con Marx y con el otro catecismo, sembrando cátedra en relación a la revolución. Y las mujeres discretas haciendo. Algunas cosas divertidas y curiosas, pues por ejemplo había un cura, que efectivamente que después se salió de cura, también había monja, que decía, lo único bueno de todo esto es que las mujeres vais a romper ya con el estereotipo de la asistenta social, asistente. Y creo que tenía razón, porque decía, rompéis con la blusa vaporosa y los pelos cardaos, ¿no? Que era como el estereotipo y la representación social que había de la trabajadora social. Mujeres cardadas, ¿no? Bueno, yo creo que fuimos una promoción bien interesante. Ahora mismo bueno, estamos todos ocupando, yo creo, puestos muy diferentes y de responsabilidad en las diferentes organizaciones. Y claro, nos han ido pasando muchas cosas cuando nos encontramos y recordamos que los puestos de poder eran efectivamente de varones. El director de la escuela era un hombre, un estadista. El secretario era un economista, ¿no? Eran varones que no sé bien cómo habían llegado ahí, pero que ostentaban el poder dentro de la escuela. Empezaron a llegar mujeres muy fuertes, muy poderosas, para las que yo creo que hay que tener un buen recuerdo aquí, ¿no? Llegó Teresa Zamanillo, llegó Elena Roldán, ¿quién más? Una mujer adorable, una mujer que yo creo que nos marcó mucho a todos, Isabel Cerdeira. En fin, llegaron mujeres ya muy poderosas con otro discurso que yo creo que calaron muy fuerte en los grupos, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, aquí están un poco los efectos, ¿no? Hace poco había una pancarta en la facultad, hace unos años, no tantos, ¿no? Una pancarta
que a Teresa Zamanillo, una de las grandes de la disciplina, yo diría, una de las grandes referentes del trabajo social en este país, una pancarta, había habido un problema, ya no recuerdo de qué tipo, y la pancarta decía: todas somos hijas de Teresa Zamanillo, ¿no? El nombre de Teresa Zamanillo ha seguido como un gran reclamo, yo creo, ¿no? de saber para las generaciones siguientes, ¿no? Fíjate si es importante este tema, que no hemos tenido una decana hasta el 17, ni una directora de escuela universitaria hasta el 17, con la llegada de Aurora. O sea que el poder masculino ha estado siempre bien asentado, bien arraigado en el mundo académico, ¿no? ¿Ha tenido efectos? Pues posiblemente. Yo creo que sí, pero yo creo que esto sería como casi materia para un encuentro de otro tipo. Pero yo creo que posiblemente ha tenido efectos incluso en los planes de estudios, Ana, ¿no? Sí. Incluso en los planes de estudio y en el ideario, ¿no? del trabajo social. Entonces, bueno, esto sería para verlo en otro espacio. Yo creo que ahora la mirada feminista dentro de la facultad está de manera importante, ¿no? Yo creo que hay una junta de canal donde mayoritariamente son mujeres, y hay un intento de visibilizar la disciplina desde el género de manera importante, ¿no? Me parece importante cuando hablabas, ¿no? Porque hablamos de referentes, tú eres referente y tú también a su vez tienes referentes, mujeres. ¿Cómo ha influido eso para ti en Claro, positivo? pero yo te escucho y me asusto, porque supongo que tiene que ver con la última parte o con una de las partes del encuentro, ¿no? Con este del síndrome de la impostora. Pero yo te escucho y digo, yo referente, referente, pero sí tengo bastante con sobrevivir en este mundo que me ha tocado, ¿no? No lo sé, no lo sé, yo no sé si soy referente. Algunas alumnas y algunos alumnos me dicen que sí, ¿no? Me Mm, consta a mí que sí. Ya, sí, pero de verdad que me deja así. Supongo que, que no estoy yo muy preparada para eso, ¿sabes? No es algo sobre lo que yo haya pensado mucho, porque he trabajado muchísimo, he reflexionado mucho sobre la asignatura en la medida en que he podido y me ha dejado el tiempo. He intentado escribir, he hecho una tesis doctoral que me ha llevado unos cuantos años, me he presentado a esta plaza y sin embargo todavía hay puntos donde sigo sintiendo, pero de verdad tú, tú, no sé, supongo que esto forma parte efectivamente forma parte del problema, ¿no? Como la idea que te acompaña de que en el fondo no es verdad. Es como lo del título de bachillerato. En el fondo no es verdad, ¿no? En el fondo, no sé, en el fondo vas haciendo y piensas que tiene el valor que tiene, que es el de poner en valor lo que haces y la acción que haces, ¿no? Sin deseo sin otro deseo, ¿no? Sin el deseo de perdurar, no sé. Cuando hablas de Sí. lo de... Yo ¿no? creo que hay una cuestión básica en esta profesión también, y es que quien elige o a quien elige esta profesión, no sé cómo decirlo,
nos puede quizás más la necesidad de entender el trabajo social como forma también de generar y de hacer cambio, de hacer Claro. incidencia. Claro. Más que en una cuestión, creo que el llegar a determinados puestos para nosotras de responsabilidad es un dejarnos fluir, no es un objetivo o una meta, No. sino que de repente te encuentras, ¿no? Por esa trayectoria profesional de hacer, de moverte, ¿no? Que no se mueve al final. Entonces, quizás los hombres sí están más socializados para conseguir en la meta, ¿no? Y para alcanzar determinados puestos, ¿no? Como también, porque desgraciadamente el estereotipo también les marca, ¿no? Y en ese sentido también vamos a llamarles en algunos casos víctimas del propio estereotipo, sino no, a nivel psicológico, a nivel interno, no se sienten completos o socialmente reconocidos, ¿no? Es como lo de tener una jefa, ¿no? ¿no? Ahí todavía se lleva un poco regular. Quizás puede ser eso, que quizás nosotras dentro de esa socialización no perseguimos como meta el puesto, ¿no? de responsabilidad, sino que nuestro propio trabajo nos lleva quizás mucho más lentamente a alcanzar determinados puestos, pero por reconocimiento y conocimiento, por experiencia, no tanto quizás por como meta única Claro. o reto. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que habría como, en cuanto a valores de género, yo creo que habría posiciones distintas. La masculina más dominada por el deseo de poder, ¿no? Y la mujer posiblemente más por esto que tú señalas también, ¿no? Que es por el deseo de continuidad, ¿no? de hacer reflexivo y continuado en torno a la tarea, ¿no? Una tarea que sí, que perdure y tenga sentido, ¿no? Pero sin destacar y siempre Sí, compartiendo el éxito, ¿no? sí, En equipo, ¿no? sí. Es algo como que no somos Aparte, individualistas en eso. claro, aparte que aquí hay un tema, perfecto lo que dices, porque aquí hay un tema que también a mí, como socialización de género, ha sido importante. Y era esto de no destaques. Mandato. A las mujeres se nos educaba con esta idea, no destaques. Ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal, ¿no? Que no puedan hablar de ti. Eso es. Entonces, todo ha sido siempre mucho más silencioso. Yo creo que más por coherencia con el hacer, con el pensar y con el sentir, que por este deseo de poder, que yo creo que es más, como más claro y más manifiesto en los varones, ¿no? Bueno, pues ya hemos escuchado a Concha y vamos a dar paso rápido a Gema. Hola Gema, buenas tardes. Bueno, ya has tenido ahí una pedazo de introducción de Concha. Sí, sí. Y bueno, pues un poco, con mucha atención. Sí, pues un poco sería en la misma línea compartir. Vale. Y nada, te dejo espacio. No voy a hablar más, que he hablado mucho. Bueno, yo primero saludaros a todas, dar las gracias al cole por esta invitación. Como siempre es un placer estar aquí. No sé si esto es un mandato de género o qué es, pero yo me siento muy orgullosa de que me hayáis invitado en esta mesa y me alegro de estar contigo, Ana, con Belén, con Patricia, con Loreto y con Concha. Así que eso que vaya por delante. Es un gusto ver los pedazos currículum que tienen mis compañeras de panel. Así que felicidades a todas, que está claro que es fruto de nuestro esfuerzo. A ver, yo he hecho muchas anotaciones aquí escuchando a Concha, ¿no? Porque me ha removido muchas cosas. Como tengo que dejar espacio a mis compañeras, bueno, voy a intentar seguir un poco el hilo que ha seguido ella también en algunas cuestiones, ¿no? Un poco desde la
La biografía personal, que en mi caso es distinta escuchándola, también algunas cuestiones de la segregación horizontal femenina y la vertical masculina a la que has hecho referencia tú, Ana. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Vale. En mi caso lo voy a centrar en el tercer sector de acción social, que ha sido donde yo he hecho mi carrera profesional. Son 27 años de ejercicio profesional de trabajo social en diferentes puestos, pero siempre en el tercer sector de acción social, menos esa pequeña incursión que habéis nombrado antes cuando me habéis presentado en la administración pública. Y bueno, luego algunos elementos también que también habéis destacado y que también quería señalar, ¿vale? En relación a mi biografía personal, yo soy de una generación posterior a Concha. Yo soy de la generación del 70, en concreto del 72. Voy a hacer 50 años el viernes, así que acordaros de felicitarme. Y mezclando esto con los referentes que decíais y pensando en ello, yo realmente no he pensado mucho en quiénes han sido mis referentes, ¿no? Y yo no puedo nombrar más que referentes a personas de mi entorno. En primer lugar, a mi madre. Y que vaya por delante que yo no tenía una relación fácil con mi madre. Pero esto también me ha ayudado a elaborarlo a medida que me he ido haciendo mayor, ¿no? Ella ya no vive, no me puede escuchar, pero mi madre, yo puedo decir que mi madre era feminista sin saberlo. Ella era una gran feminista sin tener conciencia de que lo era, y que mi madre era una mujer que se crió, como decía Concha, dentro de la cultura y los valores de la sección femenina. Y en el fondo sus creencias y sus valores eran muy conservadores. Pero sin embargo, mi madre, que fue una mujer valiente, que trabajó cuando nadie lo hacía en su entorno, y esto le trajo también comentarios y rechazos. O sea, que una mujer de su generación en un entorno de barrio, en un barrio humilde de migrantes que venían del campo a la ciudad, ¿no? A las ciudades dormitorios que se montaban entonces en Madrid en aquella época cuando se da toda esta inmigración, que en un determinado momento tomase la decisión, porque era necesario para la economía familiar dar el salto y ponerse a trabajar. Aquello fue toda una bomba, ¿no? Os podéis imaginar el contexto que os estoy nombrando, ¿no? Ella era una mujer valiente, ella me marcó claramente un camino a seguir, ¿no? Ella hizo que creyera en mí misma y en mis posibilidades. Ella hizo que fuese consciente del momento de oportunidad que estaba teniendo una generación como la mía, que ella no había tenido. Ella me enseñó, bueno, en este caso no solo ella, mi padre también, ¿no? La responsabilidad, el esfuerzo, en que debes hacer lo mejor que puedes hacer con el contexto y la oportunidad que tengas en cada momento, ¿no? A no conformarme, a que si quieres algo te toca cambiarlo, te toca esforzarte por cambiarlo, que las cosas no te vienen dadas, que las cosas hay que ganarlas, ¿no? Y me enseñaron también ambos un ejemplo de tolerancia que pocas veces lo he visto como lo he visto en su generación, no solo en mis padres, sino también en algunas personas de su generación, ¿no? Y reflexionando sobre esto pienso, ellos vivieron una época que fue muy disruptiva en relación a sus valores, a su cultura, ¿no? a la educación que tenían. Ellos han vivido épocas sociales muy disruptivas para ellos, ¿no? Y sin embargo siempre fueron tolerantes, siempre aceptaron mis decisiones, siempre me apoyaron en las decisiones que tomé. Y para mí ellos son, mi madre en primer lugar, pero también mi padre son mis grandes referentes, ¿no? Para mí mi biografía está muy marcada por mi barrio, por el barrio en el que he crecido toda mi vida, como os digo, aparte de mis padres y de mi madre, ¿no? Por mi propio barrio, que como os decía, bueno, mi familia es una familia muy humilde, viene, como os cuento, viene de la inmigración del campo a la ciudad. Y mi barrio era un barrio que sufrió la época de los cierres de las grandes empresas que se montaron alrededor de Madrid. Yo cuando veía la película de Los lunes al sol, no sé si os acordáis, me acordaba de cómo se vivieron convulsamente en la época de esos grandes cierres de empresas, esas huelgas, esos hombres todo el día en la calle sin trabajo. De la época de la heroína, que castigó duramente a barrios como el que yo vivía, ¿no? De la juventud, de mi infancia, de mi juventud,
de todos los movimientos sociales juveniles que se montaron en estos barrios, ¿no? Todo esto me va llevando ya al trabajo social, si lo vais viendo, os voy ahí caminando. Pero también quiero destacar algo, ¿no? Y es la importancia que tuvieron en una generación como la nuestra los servicios públicos que se fueron creando, ¿no? La igualdad de oportunidades que nos ofreció una educación pública gratuita, la sanidad, la mejora de la alimentación, ¿no? Mi madre, que era una mujer muy religiosa y que siempre estuvo muy involucrada con la iglesia del barrio, cuando tuvo que tomar la decisión de dónde estudiaba su hija pequeña, que era yo, ella se lo preguntó al cura y le dijo, la llevo a un colegio de monjas, que eran colegios concertados en aquel entonces aquí en mi barrio, en mi pueblo. Y el cura le dijo, no, llévala a un colegio público. Y eso también marcó ya mi trayectoria, ¿no? El hecho de estar en un colegio público, donde además hubo una serie de profesores muy reivindicativos que venían con nuevas ideas de la educación, que no tenían nada que ver con otra educación que había tenido gente también de mi generación, ¿eh? Y yo creo que todo esto fueron influencias claras que a mí me llevaron a estudiar trabajo social, también porque, lo decía Concha, también porque siempre he sido muy peleona y lo sigo siendo. Y también creo que estudié trabajo social porque sobre todo se me daban muy mal las ciencias. O sea que también hubo algo de esto, no lo voy a negar. Así que todo me fue llevando hasta este camino, ¿no? Pero sí que es verdad que toda la parte que me tocó vivir, mi padre por otro lado era un hombre muy reivindicativo, mi padre era una persona muy de izquierdas, muy reivindicativo, mi madre una persona al contrario muy conservadora, o sea que cada uno me enseñó y me aportó su ejemplo, ¿no? Y sin embargo, fijaos, yo os digo, mi madre era una mujer feminista sin saberlo y tenía muchas cualidades. Ella, cuando estabais hablando, ¿no?, de lo que nos cuesta reconocernos nuestro éxito, no destacar, no ser presumida, ¿no?, toda esta parte que a mí me cuesta, igual que lo que estáis diciendo vosotras, a mi madre no le costaba esto. Ella sabía reconocer perfectamente su éxito, no tenía problemas, ¿no? Y yo creo que alguna de las cosas que he hecho y de las cosas a las que he dicho que sí, aparte, a ver, no voy a negar que hay una parte que también lo hago por mí, pero también lo hacía por ella, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando participé en el reportaje que le hicieron a la que entonces era princesa Leticia, de mujeres relevantes de la generación de la princesa, cuando hizo 40 años. Y yo participé en ese reportaje y cuando me llamaron para participar, lo primero que pensé, joder, lo que le va a gustar a mi madre ver este reportaje de su hija. Así que creo que en parte sí ha sido un referente. Otros referentes para mí han sido mis compañeras de trabajo. Yo aquí quiero mandar un saludo a Marureña, que para mí ha sido una inspiración y ha sido una de las grandes personas que he conocido a lo largo de mi carrera profesional. Y por supuesto a mis amigas de la infancia, con las que he compartido y con las que mantengo todavía relación, con las que he compartido todo este camino que hemos ido haciendo, mujeres de la generación del 70, del 72 en nuestro caso, ¿no? Que venimos todas de un entorno determinado donde fuimos muy conscientes de la oportunidad que se nos daba, ¿no? El contexto nos daba la oportunidad de poder acceder a cosas a las que no habían podido acceder nuestras madres. Y ahí lo supimos aprovechar, lo hemos recorrido con gusto, con trabajo, por supuesto, con esfuerzo, pero bueno, yo soy un poco hija de todo eso. Y también soy una mezcla de orgullo de clase social determinada y por supuesto tengo el orgullo de ser una mujer y lo llevo a gala y me gusta, más allá de todos estos otros elementos y mandatos de género en los que por supuesto los tengo como todas vosotras. Con el tema de la segregación horizontal femenina y la segregación vertical masculina, no quiero quitarle mucho tiempo a mis compañeras. Ana, tú aquí me cortas, ¿vale? Es curioso, ¿no? Esto opera claramente en el tercer sector de acción social y esto casa mal con algunos de los valores que tenemos en nuestro sector, ¿no? Los valores de la justicia, los valores de la igualdad y sin embargo, bueno, yo puedo decir que los números mejoran, la tendencia mejora, pero todavía se siguen dando datos, como no me voy a enrollar mucho con los datos, pero sí os quiero dar alguno, ¿no? El informe que hace la plataforma del tercer sector de acción social sobre el tercer sector nuestro dice que en los órganos de gobierno de las entidades sociales, 6 de cada 10 miembros son mujeres, lo que es más o menos un 60%. Os digo que los órganos de gobierno
aquí hace referencia a patronatos, juntas directivas. Estos órganos no son remunerados mayoritariamente en nuestro sector. Lo curioso que quiero destacar de esto es que el informe de la plataforma no ha seguido una serie histórica de los puestos directivos, que es una cosa completamente diferente. Y de hecho lo ha hecho por primera vez en el último informe que tiene publicado, ¿no? Sí ha hecho el seguimiento de los órganos de gobierno, pero no el de los puestos directivos. El informe que hace Price y ESADE de liderazgo social, que lo hace sobre las entidades sociales, el último que tiene publicado, dice que las desigualdades de género se producen especialmente en los niveles directivos en las entidades del tercer sector de acción social de España, ¿no? Y dice que que siendo equipos técnicos donde la presencia femenina es claramente mayoritaria, te lo decías, Ana, ¿no? Los niveles de los puestos medios y el resto de puestos, la presencia femenina en nuestro sector es claramente mayoritaria. Sin embargo, cuando hablamos de cómo están dirigidas las entidades o cuántas están dirigidas por mujeres, nos dice que solo el 43% están dirigidas por mujeres. Pero es más, hay un detalle que no quiero dejar de resaltar. Dice que esta representación cambia en función del tamaño de las entidades. Y en las entidades pequeñas el 57% están dirigidas por mujeres, pero en las grandes bajamos al 25%. En las grandes solo el 25% están dirigidas por mujeres. ¿Por qué? Yo hago una reflexión, luego me decís si estáis de acuerdo, porque en las grandes hay más poder. En las entidades grandes son más poderosas en todos los sentidos y en estas el 25% están dirigidas por mujeres según el último informe que tenemos de liderazgo y de las entidades sociales, ¿no? Decíais en vuestras diapositivas, en vuestras viñetas que poníais, en una de las últimas dice: la mujer no tiene suficiente autoridad para ocupar puestos directivos. Yo creo que esto se sigue produciendo, ¿no? Porque las mujeres tenemos un estilo de liderazgo determinado y esto casa mal con la idea de autoridad que tenemos, ¿no? Y como nosotras no tenemos ese tipo de autoridad o no ejercemos la autoridad desde el modelo más tradicional masculino, pues parece que entonces no estamos preparadas. Pero esto es muy perverso porque si tenemos en cuenta que gran parte de las entidades, ahora se están produciendo relevos generacionales, pero gran parte de las entidades han estado dirigidas por hombres y siguen dirigidas por hombres, al final, si el hombre es el que toma la decisión también de quién ocupa los puestos directivos y en el hombre también operan este tipo de planteamientos como que la autoridad tiene una forma determinada y el resto no es autoridad, tenemos menos posibilidades para ser elegidas de alguna forma, ¿no? Y luego hay otro elemento. En general, yo creo que los hombres también se sienten más cómodos, lo que yo he visto por mi experiencia, rodeándose de aquellas personas que son más similares. Entonces, si te rodeas de personas que son más similares, pues al final te sientes más cómodo rodeándote de hombres que de mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta además que los puestos de responsabilidad en nuestro sector están ocupados durante largo tiempo, el relevo generacional de algunas pues se produce y el movimiento, esto lo veíamos en la última sesión que estuve en ESADE, decía que al final hay poco movimiento en los puestos directivos más altos porque se mantienen durante bastante tiempo las personas en su puesto de responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que estos son elementos que nos deben hacer pensar también en cómo estamos las mujeres en un sector mayoritariamente femenino, ¿no? Y qué podemos hacer para cambiar esto. No quiero presumir de organización, pero en Previvienda, por ejemplo, en el 2018 la representación que teníamos de puestos de responsabilidad en mujeres era del 42% y en el 2022 ya es del 68%. Quiero decir, esto lo tenemos que analizar en nuestras organizaciones y tenemos que ver también cómo equilibramos estas tendencias en función de la plantilla, ¿no? de la plantilla que tenemos en nuestras entidades sociales, ¿no? Y luego solo destaco 3 elementos y ya no me enrollo más para que puedan hablar el resto. Yo sí que creo que pensando en los elementos o factores que obstaculizan la existencia de mujeres en puestos de responsabilidad, desde mi experiencia, que yo lo he vivido, se produce una correlación positiva de algunas cualidades en el caso de los hombres y esa misma es negativa para las mujeres. Me refiero a la ambición, ¿no? La ambición es un elemento que va asociado a la responsabilidad, a la dirección, al liderazgo.
un hombre puede ser ambicioso y eso es un valor que juega a su favor para ocupar puestos. Si una mujer es ambiciosa, juega en tu contra. Yo me acuerdo de toda mi vida de mi gerente, un gerente que tenía ya hace tiempo, y él me decía, intentando resaltar mis cualidades, me decía, pues esto, y tal, dice, pero es que eres ambiciosa. Y yo dije, toma ya, ¿no? O sea, tú no eres ambiciosa y para mí, en mi caso, la ambición era mala, ¿no? Y el éxito, ¿no? Yo creo que cómo vivimos las mujeres el éxito, habéis estado hablando de ello, ¿no? Esta correlación positiva, en el caso de los hombres el éxito es positivo, en el caso de las mujeres tendemos a atribuir nuestro éxito a factores externos, no a nosotros, ¿no? Y no a las competencias que tenemos nosotras. Yo recuerdo cuando asumí la dirección de Provivienda en un momento difícil para nuestra organización y cómo hemos trabajado para que eso remontase. Un amigo que siguió de cerca todo este proceso conmigo, yo le decía todo el tiempo, bueno, fue cuestión de suerte, fue cuestión de oportunidad, el momento era bueno, cogimos un buen momento de contexto y tal. Y él todo el rato me lo negaba y me decía, no, eso no es así, esto es por tus competencias, por tus habilidades, por tus conocimientos, por tus destrezas. Os prometo que aún hoy todavía me cuesta reconocerme en ese tipo de cosas, ¿no? Yo con el tema de compartir el cuidado, ¿no? De la conciliación, yo creo que hay que dignificar la tarea del cuidado, hay que darle el valor real que tiene esta tarea en nuestra sociedad y la complejidad que tiene esta tarea del cuidado. No solamente hay que hablar de la conciliación y de compartir el cuidado, de los sentimientos de culpabilidad que nos despiertan, ¿no? Pero creo que también hay que dignificar esta tarea y darle el valor real que nos permita también optar a ella, tanto hombres como mujeres, en un reconocimiento social que realmente tiene y que hay que dárselo, ¿no? Esto yo creo que es un elemento clave. Y estaba pensando en la entrevista, no sé si lo te viste, la entrevista que le hicieron a Felipe González, Jordi Évole, que decía que celebraba su 80 cumpleaños y que por primera vez iba a comer junto con sus 3 hijos, que había cenado alguna vez, pero no había comido con ellos, ¿no? Y no sé, a lo mejor le ha hecho sentirse culpable a lo largo de toda su carrera profesional, pero desde luego una mujer no sé si estaría dispuesta a tener esas renuncias de esa manera, ¿no? Y luego el otro elemento, y ya me callo, es que creo que las mujeres nos tenemos que sentar a la mesa. Creo que esto lo decía la directora de operaciones de Facebook en alguna de las charlas que da. Las mujeres nos tenemos que sentar a la mesa y tenemos que animarnos a sentarnos a la mesa, ¿no? Creo que a veces subestimamos nuestra capacidad y los hombres en general no hacen eso, ¿no? Yo he visto cómo en promociones internas de puestos directivos en Provivienda se han presentado hombres que no tenían ni las competencias, ni las cualidades, ni nada, y sin embargo mujeres que sí que las tenían, hemos tenido que animarlas y reforzarlas para que optasen a esos puestos, porque ellas mismas no se veían en esos puestos de trabajo, ¿no? Esto es como los exámenes, una mujer hace un examen y sale, bueno, no me ha salido regular, no sé si la aprobaré, y el hombre sale, bueno, me ha salido, yo lo veo en mi hijo y en mi hija, bueno, me ha salido estupendo, voy a sacar una notaza, no sé qué. Yo ahora, aún hoy, después de tantos años de trabajo, hay espacios en los que me siento a la mesa y soy la única mujer que se sienta a la mesa. Y eso no puede ser, y no puede ser en nuestro sector. Y yo creo que en ese sentido las mujeres también tenemos, desde los puestos directivos, tenemos que identificar talento en nuestras organizaciones y animarles y empoderarlas para que se presenten, y las mujeres tenemos que creernos que podemos hacerlo también como cualquier otra, ¿no? Y ya, de momento no digo más, tengo más ideas, pero me callo para que puedan hablar Patricia y Loreto. Pues la verdad es que has dicho todo lo que tenías que decir y has tocado todos los temas y has sacado otros que son muy, muy interesantes. Muchísimas gracias, Gemma, por compartir tu biografía y tus referentes y sobre todo tu visión y reflexión sobre el tema, ¿no? Bueno, Patricia, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Vamos a ir ajustándonos más o menos a 20 minutillos para poder cerrar, ¿vale? Después con Loreto también. Sí, estupendo. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada, tú me avisas, que yo a veces me enrollo mucho. Bueno, pues daros las gracias al colegio por la invitación. Desde luego es un
es un gusto poder estar aquí en estos espacios de reflexión que no siempre tenemos en nuestro día a día, ¿no? y que yo creo que nos enriquecen muchísimo. Nos falta esto todavía. Yo creo que está en las alternativas estas que decís al final, ¿no? de qué tenemos que ir haciendo para poder participar cada vez más de una manera más activa en estos puestos más de responsabilidad, como queramos llamarlo. Seguramente este tipo de cosas sean muy importantes, ¿no? Para poder intercambiar opiniones y puntos de vista. Empiezo yo también por lo personal. Yo creo que lo personal marca mucho siempre, ¿no? Tanto como sea una, como de dónde venga y cuál haya sido su trayectoria vital. Y a mí realmente esto es algo que me ha marcado, porque yo siempre he dicho que he tenido una vida muy esforzada. Entonces, no ha habido reto que se me ponga por delante y siempre he dicho que sí a todo aquello que me ha parecido interesante, porque efectivamente he tenido siempre conciencia por supuesto, esto no me ha supuesto ningún problema, simplemente yo era consciente que tenía que esforzarme mucho, seguramente mucho más que otros, para poder conseguir aquellas cosas que la vida me iba poniendo por delante, que a mí, en mi inquietud personal y en mi necesidad por ir conociendo cosas nuevas, ir compartiendo cosas, pues me parecía muy interesante ir dando pasos y asumiendo retos, ¿no? Entonces, yo creo que esto te marca también un poco un carácter o una forma de ser que también viene de mi familia. Yo también tengo una madre que era feminista o que lo sigue siendo sin saberlo, aunque en este caso no se parezca mucho a la madre de Gema, ¿no? Mi madre es una mujer con un potencial enorme, enorme, muy contradictoria, con una vida que yo creo, a veces le he hablado con ella, yo creo que ella siente que tenía que haber, o sea, ella nos envidia a nosotras porque hemos podido tener una vida distinta, ¿no? Yo siempre digo que mi madre, que es una mujer con una energía que le sale por los poros, ha sido un desperdicio para el mundo laboral porque nunca ha trabajado fuera de casa y sin embargo a ella le hubiera gustado. Luego, por otro lado, no lo acepta mucho, dice que no, que su vida ha sido estupenda, que ella está muy bien siendo madre y ser abuela, pero le contradice un poco la cara, ¿no? Cuando lo dice, no es muy coherente. Y recuerdo mensajes muy claros de mi madre y cosas que a mí me han marcado mucho, porque yo nací en una familia conservadora y medianamente acomodada. No he vivido, o sea, he vivido situaciones en las que mi familia ha estado en peor situación o mejor, pero nunca no he sido consciente de tener ninguna carencia. Pero mi madre siempre me decía algunas cosas. Me decía, tenéis que hacer y tenéis que tirar para adelante y asumir y estudiar y hacer todo como puede hacer un hombre. Y además eso os va a dar independencia económica y nunca vais a tener que depender de un hombre para poder hacer aquellas cosas que queráis, ¿no? Y esto es algo que yo pues lo tengo metido en el ADN también. Supongo que mi madre también lo decía por la incapacidad que ella ha tenido seguramente de tomar algunas decisiones en su vida, precisamente por esto, pero tampoco yo he percibido que me haya trasladado de una manera angustiosa o negativa, ¿no? Simplemente que yo, por supuesto, la vida autónoma e independiente siempre me ha parecido mucho más interesante y lo he hecho, ¿no? Y luego además otra cuestión, que esto tiene que ver seguramente con mi forma de ser, que luego explica pues, que yo he acabado estudiando trabajo social y estas cosas, y es, yo desde muy pequeña tengo una conciencia de que algunas cosas que me explicaban a mí no me cuadraban, pero muy, muy pequeñas, que tenían que ver con el orden social, ¿no? Con las cosas que pasaban y cómo pasaban. Y a mí había cosas que yo decía, no, a mí aquí me parece que hay cosas que no son justas para algunas personas, ¿no? Siempre he tenido esa conciencia de que, bueno, pues seguramente es conciencia social o un embrión en aquel momento, pero siempre me posicionaba naturalmente con aquellas personas que tenían más dificultades, que estaban pasando lo peor, y además de una manera no resignada y no decir, pobrecitos, voy a tal, luchadora, ¿no? Posteriormente, pues tuve hijos joven, de hecho estudiaba trabajo social y estaba embarazadísima, y luego me separé, seguramente antes que mucha gente, ¿no? de mi edad, y tuve que tirar adelante con esa situación, que nunca es fácil, sobre todo cuando tienes que conciliar, pero siempre he tenido clara la conciencia de que yo no iba a renunciar a nada, absolutamente a nada, que yo pensara que era bueno o interesante para mí. Obviamente, siempre he
he tenido en mi familia, en mis hijos, tengo 3 además, siempre ha sido una prioridad, pero yo siempre he pensado que tenía que hacer lo posible y lo imposible para no tener que vivir la vida como una renuncia, porque esto del chantaje emocional, tener que luego reprocharle a mis hijos que por cuidarlos no he podido acceder o no he podido hacer algunas cosas, no quería yo ir por ahí. Con lo cual, esto, yo siempre también he tenido conciencia de que en mi vida laboral he tenido que esforzarme mucho más que el resto de mis compañeros. Siempre he tenido más dificultades, más estrés, más necesidad de conciliación. He dormido menos seguramente, pero para mí, por lo menos, el hecho de conseguir aquellas cosas que yo entendía que podía hacer y que además me resultaban retos vitales y me resultaban atractivas, pues siempre he intentado hacerlo. Respecto a la formación, yo soy hija de Teresa Zamanillo también. En el trabajo social, para mí, Teresa Zamanillo ha sido mi gran referente. Yo recuerdo en una profesión que no siempre me ha parecido a mí, o me pareció en aquel momento, hace muchísimos años que yo estudiaba, pero no me parecía especialmente retadora intelectualmente en las clases aquellas, ¿no? En la que en algunos casos se leían programas y tal, y llegó Teresa Zamanillo y a mí aquello me pareció, no solo Teresa Zamanillo, pero por pensar en referentes femeninos, aquello me pareció que aquello sí era trabajo social, o aquello sí era lo que yo esperaba o tenía la expectativa que fuera el trabajo social. Y nos confrontaba y nos animaba y nos planteaba retos intelectuales y para mí profesionalmente Teresa Zamanillo ha sido uno de mis grandes referentes. He tenido otros muchos, he tenido muchos en el ámbito laboral también, personas, mujeres que han sido en las que me he podido mirar y de las que he aprendido muchísimo. Yo además curiosamente mi primera opción no fue el trabajo social. Yo estudié filología hispánica antes y ya al final yo ya sabía que mi vocación iba por otro lado. Y aquí hubo algo también que a mí me cambió un poco la mirada sobre el mundo, sumada a todas estas miradas que traía ya de fábrica, y fue, con 18 años me metí voluntaria en una escuela de adultos y me puse a alfabetizar personas mayores, muy mayores algunas, que no sabían leer y escribir, y la escuela en la que entré, la escuela de adultos en la que entré, pues tenía un enfoque muy vinculado a Freire, a la pedagogía de la emancipación y aquello también ideológicamente me marcó mucho y a partir de ahí yo progresivamente fui decidiendo que la filología me encantaba leer, me encanta la literatura, pero yo me quería dedicar profesionalmente a otras cosas, ¿no? Creo que la formación, bueno, yo creo que los factores externos e internos se retroalimentan. Creo que no podemos hablar claramente de factores externos e internos que expliquen por separado esta situación, ¿no? Que las mujeres no asumamos o no de una manera en nuestra profesión es absolutamente paradójica. O sea, que tengamos una de las profesiones más feminizadas seguramente de todas las que existen y como decía Gema, ¿no? Pues alguna foto de plataformas de dirigentes de ONGs y aquello parecía la patronal, todo hombres o incluso ves fotos de directores de centros de servicios sociales y hay una proporción de hombres muy, muy por encima del porcentaje de personas que trabajan ahí, ¿no? Con lo cual yo creo que las cosas se explican, o sea, todo tiene su contraparte, lo externo tiene su contraparte en lo interno y lo interno sigue retroalimentando los factores externos. Estudiando antropología leí un libro que también me marcó. Es un libro de Maurice Godelier que se llama Poder y dominación entre los Barulla de Nueva Guinea, que ya ves tú lo que los Barulla de Nueva Guinea pueden tener de común con nuestra sociedad, pues todo, todo. El libro explica de una manera clarísima cómo se organiza la sociedad, hace que al final se deposite en las mujeres la continuidad de una sociedad patriarcal extrema, porque los ritos, los aspectos culturales de esta comunidad son brutales, pero cómo
el patriarcado consigue que seamos las propias mujeres las reproductoras y las que somos las encargadas de trasladar esa imagen y esas expectativas de qué es lo que la sociedad espera de nosotras, ¿no? Y esto, aunque la realidad sociológica es muy diferente, pero es totalmente aplicable aquí. ¿Por qué? Porque efectivamente existe un techo de cristal que cuesta muchísimo romper. El otro día oía, hace unos días, no sé incluso si fue ayer, yo creo que fue antes de ayer, oí a Pepa Bueno hablar, le preguntaban que, bueno, pues como es directora del País, y esto es una cosa como muy importante y tal, decían, durante mucho tiempo o muchas veces me preguntan qué opina mi pareja de que yo sea directora del País, que qué tal lo encaja, ¿no? Dice, y yo pues me sorprende porque me extraña que esto se lo hayan preguntado a Juan Luis Cebrián, a todos los directores previos del País, ¿no? Dice, pero a mí me lo preguntan, como si esto es algo fuera de lo normal, entre comillas, y esto puede producir ahí tensiones o yo tengo que tener permiso de alguien para poder ejercer este puesto de responsabilidad. Y decía ella, los techos de cristal se rompen, pero los trocitos del cristal están cayendo permanentemente como lluvia fina, ¿no? Y es muy, muy, muy gráfico de lo que creo que es así. Este techo de cristal existe y se rompe o no. Y cuando no se rompe es por estas cuestiones que comentaba Gemma antes. Las mujeres no se sientan en la mesa, con lo cual nunca hay masa crítica suficiente de mujeres para romper ese techo definitivamente. Con lo cual el sistema pone techo de cristal y las mujeres colaboramos muchas veces en que ese techo de cristal se mantenga, ¿no? Las mujeres somos invisibles muchas veces, no nos sentamos en la mesa, como decía antes Concha, no estamos o no se nos invita o incluso se nos dice desde muy pequeñitas, no te signifiques, no seas ni la más guapa, ni la más fea, ni la más lista, ni la más tonta, estate ahí en un espacio intermedio, incluso en algunos casos a lo mejor no te lo dicen, pero tú te das cuenta que si no te destacas mucho mejor, porque prefieres no estar todo el día recibiendo miradas de dónde vas y qué haces y por qué opinas, ¿no? Estamos invisibilizadas, pero nos lo creemos y acabamos siendo nosotras mismas las que le decimos a nuestras hijas, no nosotras, pero las mujeres en general, no te signifiques, no hagas esto, con lo cual estamos volviendo a reproducir esta idea, ¿no? Permanentemente. Hay unas expectativas sociales de que nos dediquemos a cuidar y efectivamente eso yo creo que está también en el fondo de la elección de este tipo de profesiones, pero este tipo de profesiones además están muy devaluadas socialmente, con lo cual tenemos salarios más bajos seguramente que otras profesiones y estamos, ¿no? Nos resignamos muchas veces a estar aburridas en el trabajo, a que el éxito, que no es malo, ¿cómo va a ser malo el éxito? Pero el éxito te expone y a veces no queremos asumir ese riesgo, por eso de estar calladas, de estar quietas, de no significarnos, el riesgo que supone exponerte, porque exponerte también supone que los demás te ven y tú estás permanentemente recibiendo feedback de otros y a veces una está más cómoda sin que todo esto pase, ¿no? Y esto significa, tiene su parte de desgaste y de tal, ¿no? Y además hay un momento, por lo menos en mi experiencia, hay un momento en la vida en la que una va dejándose fluir, como decíais antes, Concha y tú, ¿no? Una se deja fluir, pero hay un momento en el que ya no te dejas fluir, ya tienes que tomar decisiones. Y es ahí donde tienes que aceptar o no lo que te están proponiendo. Tienes que aceptar el reto, tienes que aceptar, porque yo creo que aquí hay mucho también de autotrabajo. Yo ahora mismo no me siento impostora porque he conseguido relativizar muchas cosas, ¿no? He conseguido pensar que efectivamente no soy la que más sé, pero seguramente tampoco la que menos, y seguramente hay muchos hombres que saben mucho menos que yo. Con lo cual yo pienso que puedo aportar cosas y ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no? ¿No? Esta es un poco la pregunta que yo muchas veces digo, ¿por qué no? Porque siempre dices, ay, yo, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? ¿O por qué no otras mujeres, ¿no? Súper valiosas como las que estáis, las que estamos hoy aquí, ¿no? Entonces, a mí esta idea de que lo estructural influye, pero nosotras muchas veces contribuimos porque asumimos, porque a veces lo llevamos metido en el tuétano, a veces no sabemos, no somos ni siquiera conscientes de que estamos reproduciendo determinadas formas, ¿no? Y romper con eso requiere mucho esfuerzo personal, mucho esfuerzo.
tienes que a veces hacer renuncias, a veces hacer un doble esfuerzo. Yo no quise elegir. Yo creo que no es verdad que tengas que elegir entre la familia y el éxito profesional. No es cierto. Yo decidí no elegir. Claro, a costa, pues eso, de a veces decir no puedo más, estoy exhausta. Pero me compensaba estar exhausta porque entendía que mis hijos, yo siempre he entendido que la crianza, estamos criando para que las personas que cuidamos sean autónomas. Y yo decía, yo cuando mis hijos sean autónomos, yo quiero tener una vida al margen de, no quiero meterme en casa con el síndrome del nido vacío y estar ahí triste y pensando que no vienen a verme y no sé, siempre esperando, ¿no? Yo siempre he querido tener una vida plena también independientemente de mi familia, ¿no? Con lo cual yo creo que en la profesión del trabajo social, en la formación del trabajo social, también hay déficits que yo creo que no nos ayudan a asumir puestos de responsabilidad. Como decíais antes, los hombres, la oratoria, el hablar en público, lo tienen asumido porque siempre lo hacen. Nosotras no, y tenemos que aprender a ello. Y yo creo que en la escuela, en la facultad, no nos enseñan lo suficiente habilidades directivas. También ahí se reproduce esta asunción de expectativas. Nos enseñan a cuidar, a ser buenas profesionales, pero una porción de las profesionales del trabajo social, como pasa en otras profesiones, van a acabar teniendo puestos de responsabilidad. También hay que formar para eso. Hay que formar en temas tan de andar por casa o no, como son las cuestiones financieras y presupuestarias, y una tiene que saber a manejar presupuestos de organizaciones y de centros directivos y de proyectos que gestiona, tiene que aprender a gestionar equipos. Esto no se hace porque sí, y además, teniendo en cuenta este choque entre las habilidades de liderazgo, que efectivamente por todas estas cuestiones tenemos las mujeres en contraposición al liderazgo masculino, tenemos también que saber manejar situaciones, comprender qué pasa para poder buscar soluciones, y esto tampoco te lo enseñan, hasta esto de poder explicarte públicamente y hacerlo además con solvencia, ¿no? que yo creo que es también muy, muy necesario, ¿no? En ese momento yo creo que es ahí donde se produce ese momento en el que pasas del fluir y de dejarte llevar y de irte reconociendo profesionalmente tu conocimiento, tu buen hacer, etcétera, pasan a hacerte una proposición en la que tienes que asumir una responsabilidad. Es ahí donde seguramente harían falta referentes. A mí la palabra referente no me asusta. Yo creo que uno no es referente porque se lo proponga. Tú eres referente porque los demás te lo reconocen como referentes. Además, normalmente no te lo dicen, no te lo van diciendo. Tú eres un referente, ¿no? Pero en la medida en que a mí lo que me gusta pensar es que puedo ser inspiradora de algunas personas porque he sido coherente, porque me tomo en serio mi trabajo, porque intento hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y desde ahí, pues claro que somos inspiradoras, ¿no? Igual que para nosotras han sido inspiradoras nuestras madres, nuestros familiares, también lo somos para nuestros hijos e hijas. Igual que hemos encontrado en nuestra formación y en nuestra profesión mujeres que nos han inspirado, lógicamente también seremos inspiración para otras, ¿no? Y eso no es malo, eso es natural, y tampoco creo que tengamos que perder mucho tiempo en eso, ¿no? Yo no me propongo ser referente para nadie, ¿no? Pero al final pues puede que lo sea. Pero sí que es importante tener esas referentes simplemente para visibilizar que es posible, ¿no? Y esa parte que tú decías tan importante, Patricia, de muchas veces somos nosotras las que nos autoexcluimos, ¿no? De poder darnos la oportunidad de hacer, y cuando vemos que hay compañeras que sí, que cuesta, que el camino es más duro, sí, pero se puede, ¿no? Decías lo de no nos enseñan, ¿no? En los estudios universitarios. Creo que también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la presencia de varones en el ámbito académico en un momento dado, que también ha influido mucho en esos planes de estudio, seguramente, ¿no? Habría que analizar un poco más esto. Bueno, pues voy a dar el paso a Loreto, ya introduciendo también que está en el ámbito académico, pues que nos cuente también un poco su experiencia. Muchísimas gracias, Patricia. Y porque vamos así con el tiempo, y yo la verdad es que creo que esto daría para varias sesiones
de poder compartir. Bueno, Loreto, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo después de escuchar a Concha, a Gemma y a Patricia, de verdad que casi que me voy, ¿no? Vale, yo quería empezar un poco, bueno, en primer lugar, como habéis comentado, para mí es un lujo estar hoy aquí, ¿vale? Un lujo, pero bueno, también voy a dar la cara y la cruz, ¿no? Yo, bueno, considero que abrir este tipo de espacios de reflexión, de poder compartir un trocito de vida, porque yo creo que esto es casi cogerte tu taza de té y compartir nuestros trozos de vida, ¿no? Como experiencia, nuestras experiencias profesionales, pero también nuestras experiencias personales, ¿no? Y yo quería hablar de tres referentes, de mis raíces, porque yo creo que están ahí, todas hemos hablado, del entorno profesional que tenemos, desde lo académico a la actualidad, y luego, bueno, pues hoy quería tener pues muy presentes, ¿no?, a las mujeres que ahora mismo las estamos viendo en los medios de comunicación, y voy a empezar por ellas, en primer lugar, permitiendo un poco este lujo, ¿no? A las mujeres en general, pero en particular a las mujeres, y las quiero tener hoy presentes, que estamos viendo en los medios de comunicación que con dos manos están siendo, bueno, pues las mujeres ucranianas, pero mujeres afganas, mujeres etíopes, que están en medio de conflictos bélicos y que están siendo mujeres, madres, líderes, que están asegurando el futuro, y como digo, con dos manos tienen que coger a esos hijos, esas maletas, sus miedos, sus esperanzas, un poco para salvaguardar el futuro, ¿no? A mí, durante todo este tiempo que nos están bombardeando con estas imágenes tan impactantes, me resulta de verdad desgarrador, pero por otro lado es un aprendizaje, ¿no? Miras a tus hijos que los tienes acomodados en tu mesa, ¿no? Ves cómo tienen que elegir, ves cómo tienen, entonces para mí también están siendo referentes. Yo creo que también tiene que ser un modelo de, bueno, pues unos referentes, y lo que comentaba antes también Patricia, ¿no?, inspiradoras de la fuerza que tenemos las mujeres, ¿no?, para conseguir lo que estamos consiguiendo en diferentes entornos en los que nos encontramos. Y bueno, pues voy a mis raíces. Me habéis dado tanta envidia en cuanto a hablar de nuestras madres, pues yo creo que a Esperanza la quiero tener aquí también presente, a Espe, como dicen algunas compañeras que hoy nos están viendo aquí, ¿no? Yo voy a ir un poco casi a lo contrario. Yo creo que mujer más machista que mi madre, pocas. Mi madre machista en el sentido bueno de la palabra, de pues hermana mayor de 7 hermanos, hija de un torero, que la tocó, bueno, pues tirar adelante y trabajar desde muy joven por la falta de, bueno, pues de la presencia de su padre, y tuvo que salvar, bueno, pues tuvo que llevar dinero a casa desde muy pronto, con lo cual, bueno, pues mi madre fue ejemplo de lucha, de valentía, desde muy joven, de renuncia a todo, ¿no? Pero bueno, ese colocar al hombre siempre desde el servir de la mujer, ¿no? Y ahí yo creo que surge, bueno, pues mi vena rebelde. Ahí lo empiezo a ver yo, ¿no?, a través de esa experiencia que tengo de madre, ¿no? Y mi madre repite el patrón casándose también con un hombre que es muy machista, en el que cree que las mujeres tenemos que servir un poco a los hombres. Y empiezo a rebelarme y a tener los primeros disgustos de casa, ¿no? Desde porque yo los domingos por la tarde somos 3 mujeres, mi madre, una hermana y yo, porque yo tengo que dedicarme a limpiar los zapatos a mi padre, o porque tengo yo que quitar la mesa. El por qué, bueno, pues voy un poco rompiendo esa norma, ¿no? Y eso es lo que también me hace colocarme, me hace ser lo que soy yo también ahora, ¿no? Cuando decía al principio que para mí era un lujo estar en la mesa, a mí me propuso el participar en esta mesa Ana, si me permites decirlo, Ana, en la última junta de gobierno que tuvimos. Sabéis que soy vocal en la junta actual de gobierno, y cuando me lo dijo yo estaba muy tranquila y muy serena en mi silla tomando mis notas de la junta de gobierno, y cuando me lo dijo dije, perdona, pero yo, ¿y qué hago? ¿Y qué hago yo con Gemma? ¿O qué hago yo con Concha? No sabía muy bien, ¿no? Y ahí Ana me dijo, vamos a trabajar el síndrome de la impostora y te va a venir muy bien. Y dije, ostras, esto del síndrome de la impostora yo lo he leído, pero ¿qué tendrá que ver conmigo? Y aquí empezó mi calvario desde hace un par de semanas, que me lo propuso Ana, porque empecé un poco a recolocarme, ¿no? Tuve que verme y tuve que darme el valor, o ponerme en valor de lo que tengo. ¿Y quién es Loreto? Loreto, bueno, pues o quién soy yo, ¿no? Y me puse frente al espejo, que yo creo que es un ejercicio que muchas veces comento con mis alumnas, que debemos hacer. Alumnas que en un momento dado, bueno, pues tienen un momento de vértigo, están a punto de finalizar la carrera, ¿no? Cuando les digo, ¿qué vais a poner en vuestro currículum? ¿Cómo os vais a presentar, ¿no? Y empecé a decir, bueno, yo soy trabajadora social, no por vocación en un primer momento, sino por rebote. Tenían que salvar a esa niña rebelde,
que yo no sabía ni por dónde ir con la carrera, que desde muy niña he trabajado para pagarme mis estudios, que no tenía muy claro qué quería hacer y que no se esperaba nada de mí porque no era muy buena estudiante. Y entonces, bueno, en un momento dado, y nombro a mi primera referente académica, Santa Lázaro, que es profesora de la Universidad de Comillas y a la vez también, bueno, pues vecina mía, yo compañera de su hermana de colegio. Y entonces Santa Lázaro la dice a mi madre en esa carnicería, en ese comercio familiar, la dice, esta niña hay que salvarla. Un poco de aquella manera, no tiene claro por qué no hace trabajo social. Yo, ya que mi madre me habló de trabajo social, yo pensé, para mí, ¿qué es eso y dónde me voy a meter yo? Porque yo en un primer momento quería ser enfermera, pero no me llegó la nota porque no era buena estudiante. Entonces, bueno, pues soy trabajadora social. Me pica el gusanillo y para mí el trabajo social yo creo que es el motor que saca adelante lo mejor de mí, ¿no? Que hace exponerme ante lo social, ante lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? Cuando terminé trabajo social y nada más terminé trabajo social, empecé a estudiar psicología en la Universidad Autónoma. En la Universidad Autónoma, bueno, pues era otro estilo de universidad. Yo también tengo referente a otra persona que en comillas yo creo que me habló más allá del trabajo social, que también es importante y la quiero hacer aquí también, tenerla presente, porque bueno, es una persona a la que quiero muchísimo, Pino Fernández, otra profesora que también era de comillas. Y bueno, pues entre trabajo social y psicología, pues estudié también un máster, becaria en la universidad, de manos de un catedrático de la universidad, que bueno, también sabemos cómo funciona en el ámbito académico el ser la becaria de una persona que tiene nombre, que tú participas tu 200% en un estudio y al final en ese estudio, en esa investigación, tu nombre va en chiquitito y como colaboración, ¿no? Bueno, y sigo revelándome, yo no quiero estar en eso, yo quiero que mi nombre salga un poco grande, quiero mi autoestima alta, ¿no? Alta, perdón. ¿Qué ocurre? Que soy una mujer, bueno, pues decía Patricia, ¿no? Yo creo que soy una mujer muy curiosa, me apasiona leer, aprender, estudiar, todo lo que sea recrear. Y bueno, pues esto me hace también ser muy perfeccionista en muchas cosas, ¿no? Yo creo que también viniendo de ahí, bueno, pues ahora mismo actualmente y desde hace bastantes años soy responsable de un departamento de calidad e innovación social. Llevo a gala lo de la calidad porque, bueno, recuerdo las últimas palabras casi de mi padre cuando le vi en vida, que él me decía, ¿no? Hagas lo que hagas, aunque seas barrendera, hazlo con amor e intenta ser la mejor en lo que hagas. Lo tengo tatuado, pero tatuado. Intentar ser mejor en lo que haga, ¿no? Cada uno entiende lo que es mejor, bueno, pues como lo quiera entender. Para mí es, bueno, pues ser referente, ¿por qué no decirlo? Ser referente en lo que hago, ¿no? Vale, soy docente en la universidad. Uf, qué responsabilidad. A mí el día que me llamaron desde la universidad para decir, en la universidad tú donde has sido alumna y donde has estado en clase, ¿qué te parece ser profesora colaboradora? De esto hace ya 15, 16 años. Pues al principio dije, ¿yo? Pues sí, yo he dado pues, varias asignaturas, luego voy a acabar hablando un poco haciendo la colación de lo que decía antes Patricia, de la asignatura que doy actualmente desde hace unos años, que es gestión en organizaciones sociales y que se da muy poquito en toda esta, bueno, en este complejo de asignaturas que tenemos como trabajadoras sociales y qué importante es y el mensaje que quiero calar, sobre todo en esa asignatura, ¿no? Bueno, actualmente soy vocal en la Junta de Gobierno, cuando me llamó el actual decano para ser, y volví a repetir la pregunta, es que me veo que siempre pregunto lo mismo, pero ¿y yo? ¿Yo vocal? ¿Y por qué no? Sigo, ¿no? En mi línea y voy aprendiendo. Voluntaria en el movimiento vecinal toda mi vida, porque he creído siempre que el barrio, que lo comunitario para mí es mi pasión y era lo importante, y a partir de ahí también me vi un poco líder, ¿no? Líder en actuaciones que tenían que ver con, bueno, pues, con salvar cosas que había en el barrio, con sacar adelante iniciativas y que había que poner voz y fuerza. Pues ahí estaba yo otra vez, ¿no? Soy feminista y tengo la gran suerte que pertenezco a una familia muy feminista, que me han hecho encima ser más feminista, tanto mi pareja como mis hijos. Me da un gusto y además estoy tan orgullosa de ello que lo tengo que poner también en valor. ¿Por qué no? Y bueno, todo eso soy yo. Siempre pongo el ejemplo que hace muchos años, hace ya creo que 23, el que actualmente es mi marido, mi pareja en ese momento me habló de bucear, de hacer submarinismo. Y ahí no dije yo, ahí dije yo imposible, porque apenas sabía nadar. Bueno, pues llevo 23 años haciendo submarinismo, tenemos varios títulos ya importantes de submarinismo, buceamos todos los años, para mí es otra de mis grandes pasiones. Y bueno, pues con toda esta fotografía que os he hecho de mí, me sigue costando verme como alguien referente o como alguien, no sé, que puede estar ahora mismo aquí hablando de su vida, ¿no?
Han pasado ya 30 años. Este año hace 30 años que yo acabé la carrera de trabajo social, nunca he estado en paro. He tenido, siempre digo la gran suerte, pero también he tenido que he aprovechado las oportunidades y no quería que se me pusieran nada por delante, ¿vale? Como veis, estoy intentando también poner siempre continuamente en valor, ¿no? He trabajado en diferentes ámbitos y lo que he tenido en común en todos y cada uno de los ámbitos es que he tratado de mostrar mi mejor versión de mí misma, como soy y lo que se me ve, ¿no? Para bien y para mal. Intento hacer lo mejor, como decía mi padre, en lo que tengo que hacer, ser la mejor o intentar ser la mejor y además estar a gusto haciendo lo que hago y ser feliz. Ese es mi resumen, casi es mi epitafio, ¿no? Intentar ser feliz, porque es que en el camino que tenemos aquí, si soy trabajadora social y encima no me gusta, la he liado. Con lo cual, me gusta, soy feliz haciendo lo que hago y quizás mi ambición ha quedado ahí, ha sido en esa. Un poco en relación con lo que decía antes Gemma, ¿no? ¿Cuál era mi ambición? Vale, y aquí voy a tratar unos puntos que, bueno, cuando pensaba o cuando me miraba en el espejo y pensaba qué puedo comentar yo y aquí o qué me ha ayudado para estar donde estoy, me han servido mucho. Por un lado, el autoconocimiento, que no es fácil. Ese hacerte tu escáner continuamente, porque aparte de que te lo piden los demás, tú tienes que estar preparada para responderte a ti misma, ¿no? Y para cuando te cuestionas. Para mí es fundamental para el avance en las personas, además dentro de las organizaciones, conocerme. ¿Y cómo se consigue conociéndose a uno? Bueno, pues yo creo que aparte de efectivamente ver para lo que tú vales, ¿no? Analizar desde tu temperamento, tus raíces, tu carácter, las competencias, tus habilidades, tus conocimientos, todo. Pero para mí muy importante también es recibir el feedback de personas que te conocen o con las que estás trabajando, con las que formas parte de, bueno, pues de un ámbito en el que tú estás continuamente, ¿no? Es importante. ¿Eso qué implica también? Implica la crítica, ser autocrítica. ¿Por qué no? Yo destaco en esto y en esto no destaco tanto y si quiero destacar o quiero, tengo que seguir aprendiendo. Yo eso lo digo a mis estudiantes, ¿no? Bienvenidos al mundo laboral porque aquí empieza el laboral y el académico de nuevo, ¿no? Fuera de lo académico. Vale. ¿Con qué me he encontrado yo en el mundo laboral? Pues mujeres maravillosas, estupendas, que vuelven a ser efectivamente inspiradoras, con las que da un gusto trabajar en equipo, que dices, si es que desde que abren la boca, desde que creamos sinergia, trabajamos, aprendemos y además vivimos de esto. Pero también me he encontrado con otro tipo de mujeres que a mí al menos me hacen sentir muchas veces pequeñas en este entorno de trabajo. Y son mujeres que suelen haber mimetizado muchos comportamientos masculinos, porque son los que se esperan en muchos momentos de las personas. Yo creo que se hacía la traducción, yo lo hablaba con una compañera de yo sí que he mimetizado, he cogido estas cualidades de un liderazgo masculino porque si no, no voy a llegar a ser líder nunca o no voy a llegar a ocupar puestos de dirección. Entonces yo me hago la pregunta, ¿eh? ¿Dónde están entonces esas características de un liderazgo femenino en nuestra profesión? ¿Por qué las diluimos tanto? No lo sé. Yo sí que he padecido, y lo digo como que he padecido, y en ese momento yo creo que también me ha influido y bueno, me ha hecho tenerme que parar esos comentarios de eres muy buena en tu trabajo, Loreto, fenomenal lo que estás planteando, pero eres, y aquí empiezan ya los apellidos, ¿no? Eres demasiado humana, eres muy emocional, la parte empática es que te pasas de empatía, demasiado colaboradora, por no ser competitiva nunca vas a llegar más lejos o nunca vas a triunfar. Esos comentarios en el día a día los he escuchado y los sigo escuchando, ¿no? Yo creo que algunos de estos comentarios y puestos en su justa medida, yo creo que son cualidades de ese liderazgo femenino en cualquier organización. ¿Por qué no? Claro que quiero tener un ejercicio de empatía con mis compañeras, ¿vale? Cualidades que en un momento dado yo he considerado que sí eran cualidades y habilidades y cosas bonitas incluso que forman parte del entorno laboral se han convertido en defectos a la hora de, bueno, pues de dirigir un equipo, de coordinar un equipo de personas. Incluso se me ha vuelto en contra, se me ha echado en cara, ¿no? Bueno, lo tengo muy claro que algunas de estas habilidades o cualidades o competencias al final son inconvenientes, no que para mí lo sean, sino para el entorno son inconvenientes de cara a formar parte de la dirección de las organizaciones. Lo dejo aquí como algo para pensar, ¿no? Vale, en estas cuestiones, si vuelvo a poner autoconocimiento, yo creo que esas competencias de liderazgo las tenemos que sacar, no las tenemos que invisibilizar y yo creo que son competencias que tienen que ver con lo estratégico, con el autodesarrollo, con el autogobierno, también con la autogestión, con la parte interpersonal, ¿no?
Vale, una segunda pregunta que me hacía o que me salía, bueno, pues ¿qué espero de mi trayectoria vital? Y cuando hablo de mi trayectoria vital me estoy refiriendo más a mi propósito de vida, ¿no? Nuria Chinchilla, bueno, pues he leído bastante de ella, entiende como esa trayectoria vital como que engloba diferentes dimensiones, que muchas veces las tenemos como compartimentadas, ¿no? La dimensión humana, la dimensión personal, la profesional, la familiar, la social, y no se centra tanto en lo que es la carrera profesional. Si nosotros nos ponemos a hablar de lo que es el sentido de carrera profesional, ¿qué es una carrera profesional? Yo corro y voy a intentar si puedo empujar a Gema, o si puedo quitar del medio a Patricia, o si puedo adelantar a Concha. Para mí eso no es la carrera profesional, ¿no? Yo creo que, bueno, parece que en un momento dado, y más a las mujeres, nos ponen a correr. Papá, tenemos que correr, pero ¿correr hacia dónde? No sé, yo me acuerdo en una inversión que hice para buscar al tiburón ballena, por eso, como digo, es una de mis pasiones, lo tengo que poner aquí. Yo recuerdo que nos dijeron desde el barco, tiraros al agua. Yo tiré al agua y como yo tenía que correr porque quería ser la primera en ver al tiburón ballena, yo fui por un lado y el tiburón ballena iba para allá, hasta que me di cuenta, además como soy muy miope, pues no lo logré ver, ¿no? Pues eso me pasaba un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Hacia dónde tengo que ir? Yo quiero tener mi trayectoria vital, no mi carrera profesional, ¿vale? ¿A qué me ha ayudado el trabajo social? Bueno, pues a definir mi misión profesional, ¿no? Yo creo que en esa reflexión que tengo, que debemos tener sobre nosotras mismas, yo creo que salen vocablos o palabras que son importantes, ¿no? ¿Qué es? Bueno, pues reflexionar sobre nuestras competencias, con lo que son las competencias en sí, sobre nuestro talento. Yo creo que es importante descubrir cuál es nuestro talento. No sé, lo podríamos definir aquí ahora todas, cuál es nuestro talento, ¿no? Nuestros valores, nuestros motivos a la hora de dirigir esa trayectoria, ¿no? Importante, que a veces no caemos en la cuenta, cómo me mira el mundo y cómo miro yo al mundo. Y en el cómo me mira el mundo, cómo me miran mis superiores, actualmente todos hombres. En una empresa en la que el 80 y tantos o 90% somos mujeres, pero bueno. A mí me dicen que estoy en la dirección, pero no es lo que llegamos a creer, porque realmente estamos en un staff intermedio. Muchas veces se nos ponen de palabras bonitas. A mí lo del staff intermedio me encanta, lo dejo también aquí, en fin. Bueno, pues eso, ¿cómo me mira el mundo? ¿Qué traigo yo de mis raíces? No lo vamos a olvidar. Hablábamos y de verdad que a mí me emociona cómo habla Gema, cómo habla Patricia, ¿no? De sus mayores, bueno, de sus mayores, perdón, de sus madres, de su familia, ¿no? Sobre todo, y luego a mí algo importante que me ayuda también un poco a colocarme donde estoy, que la pregunta o lo que yo me puedo plantear es, ¿qué puedo aportar yo en la profesión? ¿Qué puedo aportar yo en mi trabajo, en mi organización? Y sobre todo, ¿qué puedo aportar únicamente yo? Porque yo soy única y irrepetible, como lo somos cada una de nosotras, ¿no? Que ahí es donde también tú pones tu valor. Y entonces descubro por fin mi misión profesional, la descubrí yo creo que hace tiempo, pero bueno, que yo creo que bueno, pues, en el marco del trabajo social, y además lo digo no sé, con amor a la profesión, pero también con orgullo, ¿no? Pues es contribuir al desarrollo, ¿no? De esta profesión que me ha hecho rica, que no en lo económico, pero sí rica como persona, ¿vale? Y en los que utilizando mi conocimiento, mi tiempo, mis recursos y sobre todo mi fuerza, mi vitalidad, bueno, pues he cultivado competencias, trayectorias para poder vivir mejor y también para que los demás, hacia las personas con las que trabajo, interviniendo o como compañeras de profesión, también puedan vivir mejor. Joder, qué orgullo, ¿no? Para mí, o qué referencia en esto. Vale. Otro de los puntos, tú me vas diciendo, Ana, que no me voy a enrollar, pero bueno, no me queda mucho. Vale, muy cortito ya. Muy cortito, vale. Cojo también de referencia una frase de Steve Jobs, sabemos que a nivel de liderazgo, a nivel mundial también está ahí, que es, y me ha guiado mucho también en mi vida y me ha ayudado, que es, para mí es tan importante decidir qué no hacer, qué no elegir, como decidir qué voy a hacer, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues yo creo que precisamente esto me lleva a la determinación, que es lo que ha llegado, ¿no? Vale, no voy a hablar mucho más de estas cosas, pero sí quería una parte que yo creo que es importante por nuestra profesión y en lo académico, pues como os digo, tengo la suerte... Perdón, dar la asignatura de gestión de organizaciones sociales me parece, y desde aquí yo creo que también reivindico un poco, que es una asignatura cuatrimestral, como antes hablaba también Concha de la asignatura que tiene, que en 4 meses tenemos que a estudiantes, sobre todo a estudiantes
chicas que van a terminar la carrera en unos meses y están ya al borde bueno, pues de ese precipicio que muchas veces pueden ver, o del trampolín, como lo veo yo y se lo trato de hacer llegar, no saben cómo hacer un presupuesto, no saben el tema de las habilidades directivas, no conocen, no nos situamos en trabajar y en entrenar habilidades directivas para los puestos que debemos ocupar en las organizaciones sociales. Y para mí, bueno, pues yo creo que es una apuesta que también he hecho. Después de 15 años compaginando 2 puestos de trabajo, pues al final yo creo que es importante que todas resaltemos la relevancia que tiene, que no solamente es ser trabajadoras sociales, sino trabajadoras sociales referentes y sobre todo en temas de liderazgo, ¿no? Paro aquí y ya hablamos. Muchísimas gracias. Yo creo que, ¿ves cómo luego al final? Ay, madre. Ay, madre, las madres de todas aquí presentes. Que, bueno, se nos ha ido bastante el tiempo. Yo sí que quería que de una manera muy escueta, aunque todas lo habéis ido diciendo como parte y como ejemplo de lo que habéis ido desarrollando cada una de vosotras, ¿no? Y cómo lo habéis ido autotrabajando. Pero, ¿qué mensaje daríais a la colegiatura, a aquellas compañeras, también estudiantes que están escuchándonos? ¿Qué mensaje daríais en cuanto a qué retos son? ¿Qué es importante que ellas también, ¿no? Que muchas veces nos quedamos paradas esperando a que el mundo cambie y tenemos que también transformar todo aquello que decía también Patricia, ¿no? Y que lo habéis señalado todas, ¿no? Más a nivel interno. Y no sé, una frase, algo que creéis que tiene que estar en esa hoja de ruta para romper de una manera, yo creo que muy sorora, el techo de cristal. La que queráis empezar. Gemma. Venga, alguien tiene que romper el hielo. A ver, yo en una frase me quedaría con lo de que tenemos que ser dueñas de nuestro propio éxito. Porque creo que es el primer paso para, ¿no? Todos hemos hablado de que hemos trabajado mucho, todas las 4 mujeres de esta mesa hemos coincidido en toda esta parte, ¿no? Todo lo que tenemos es fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro éxito, y eso también te va a dar posibilidades para dar ese salto a ocupar puestos de responsabilidad. Que no seamos ingenuas, las cosas se cambian desde puestos de responsabilidad, no se cambian desde otras posiciones. Aprovecho antes de que contestéis el resto, justo hay una pregunta de una compañera que dice, después de conocer vuestras trayectorias profesionales, ¿cómo creéis que podemos impulsar el empoderamiento de la profesión y correlativamente resaltar el liderazgo de las trabajadoras sociales? Que yo creo que va en la línea de la pregunta que os he planteado. Si quieres, Patricia. Sí, a mí me gusta la frase de Gemma de antes de sentarse en la mesa. Yo la hago propia y creo que hay que sentarse en la mesa y asumir la responsabilidad de sentarse en la mesa, que supone una exigencia grande, pero grandes gratificaciones y, como dice Gemma, la posibilidad de poder cambiarla. Yo creo que respecto a la profesión hay cuestiones que efectivamente no nos terminamos de creer de lo que sabemos, de lo que conocemos y de nuestra capacidad, pero también es cierto que tenemos que avanzar en algunas cuestiones en nuestra profesión para hacerla, esto que decía antes, ¿no? Para hacerla mucho más enfocada a este tipo de posibilidades laborales, ¿no? Y yo creo que pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la sistematización del trabajo social, con la evaluación y el tomar decisiones basadas en evidencias, con el corpus de conocimiento de nuestra profesión, que tiene que ser mucho más científico. Es decir, ¿cómo podemos ir avanzando en esa línea también para que luego no se nos considere un poco las que sabemos un poquito de todo, pero no sabemos mucho de nada, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Que tengamos que seamos capaces y que además desde la propia profesión se sea capaz de canalizar, de identificar esos talentos, ¿no? y de poner a la gente en otras pistas y en otros itinerarios formativos y en otras cuestiones, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que hacer desde lo colaborativo, desde la sororidad, como decías, y desde el cuidarnos y apoyarnos, que demostremos que nuestro liderazgo es distinto,
y que estamos aquí para crecer todas, no para pisar a nadie, ¿no? Muy bien, Loreto. Vale, pues sigo con la frase que empezó Gemma, que ha continuado Patricia, ¿vale? Y sentadas en esa mesa que decía Gemma, a mí me parece importante, antes no he dado un dato que creo que es importante, que hay un estudio de Marx y Harold que dicen que 7 de cada 10 hombres negocian sus condiciones laborales frente a 2 de cada 10 mujeres. Yo creo que en esas mesas en las que nos tenemos que sentar, tenemos que sentarnos con firmeza, tenemos que sentarnos unidas y sobre todo aprender a negociar en el amplio sentido de la palabra. Ponernos en valor, creer en nosotras mismas, porque la justicia social también existe, porque es poner en valor a nosotros, y yo creo que con la firmeza y la valentía de creer en nosotras. Si no creo en mí, yo no puedo hacer que el otro crea en mí. Con lo cual, yo creo que en esa mesa la parte de negociación, aprender a negociar sin complejos, empezar a quitarnos ya muchos de los complejos que a veces nos hacen ser invisibles. Muy bien, pues muchísimas gracias a las 4. Muchísimas gracias a Concha, que no ha podido estar, pero que está dando clase hoy de género, con lo cual eso ya también es un reto y creo que desde ahí también es una de las acciones de las hojas de ruta, que haya asignaturas de género y que esto sea transversal a todas las asignaturas que haya en la facultad. Muchísimas gracias de verdad desde el colegio, desde la Comisión de Trabajo Social y Feminismo, que también quiero señalar, ¿no?, la labor de todas las compañeras que formamos parte de la comisión, pionera en este momento en el colegio, la primera. Así es que muchísimas gracias por colaborar y participar en estas de las primeras acciones con la excusa del 8 de marzo, que podamos visibilizarlo, como decimos, ya hablamos de las madres. El Día de la Madre es todos los días del año, así es que lo hagamos así, lo visibilicemos de esta manera. Muchísimas gracias, referentes. Ana, yo quería al final comentar una cosa, y es que el colegio se pueda plantear tener estos espacios de forma, no este en concreto, pero estos apoyos o estas, no sé, ESADE tiene un foro, ¿no?, con directivos de ONGs, pues ¿por qué el colegio no va a tener un foro de directivas o personas que les interese este tema, ¿no? Y fíjate, desde ahí se puede apoyar. Si sois referentes, que igual sois las referentes pioneras de crear ese foro en el colegio. A mí me parece una idea estupenda lo que está diciendo Patricia, porque ESADE tiene ese foro desde hace más de 10 años, de una determinada manera también. Es un gran foro porque tiene muchísimo aprendizaje y muchísima actualización en la dirección de entidades no lucrativas, y yo me siento privilegiada de participar en él, pero yo creo que hacen falta otro tipo de espacios, y yo hoy creo que aquí se han quedado hilos de los que tirar un montón, y eso reforzaría nuestra profesión en algunas de las cosas que también ha señalado Patricia, y yo estoy muy de acuerdo con ella, ¿no?, que la profesión también tendría que reflexionar cómo de alguna manera inconsciente, ¿no?, estos mandatos de género también los reproducimos a veces en nuestra propia profesión mayoritariamente femenina. Y sería un espacio, creo, de aprendizaje colaborativo, ¿no?, de inteligencia colectiva, que sería súper interesante, y además generarse otro tipo de espacios de conocimiento, ¿no?, y reflexión. Y además contamos con personas que sabéis mucho de todo, y por ejemplo Loreto, ¿no?, con toda la parte de innovación y de crear, y todas en definitiva de transformar, y de que esto genere incidencia también, ¿no?, de alguna manera. Así es que ese tiene que ser uno de los retos, ¿por qué no?, de la jornada de hoy. Muchísimas gracias a todas, mujeres. A vosotras. Gracias a vosotros. Venga. Hasta luego, Gracias. buena tarde. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós.